Los seguimientos poblacionales son una de las principales herramientas que tenemos para saber cuál es el estado de una población. Y en el contexto ibérico, uno de los parámetros que se utilizan más habitualmente es la estimación del número de manadas. Entonces, partiendo de la premisa de que en una manada de lobos, por norma general, solamente se reproduce una hembra, la hembra alfa, pues tenemos que la existencia de reproducción, la presencia de cachorros, indica la existencia de una manada. Es un estimador muy fiable. Entonces, una de las metodologías que se utiliza comúnmente para localizar a los cachorros son estaciones de escucha, que es emitir aullidos simulados y provocar la respuesta de los lobos. Entonces, escuchas esa respuesta y estimas si hay cachorros, o haces una estimación del número de individuos que hay. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los coros de aullidos son vocalizaciones de estructura muy compleja. Los lobos no solamente aúllan, emiten múltiples vocalizaciones, emiten vocalizaciones como gruñidos, quejidos, gemidos, ladridos. Entonces, esto hace que sea realmente, en ocasiones, que sea difícil discriminar si hay cachorros aullando. De hecho, Harrington ya en los años 80 decía que dos lobos adultos podían emitir coros y a veces tener la sensación nosotros al escucharlo de que podía haber más lobos y de que podía haber cachorros aullando. Entonces, en los trabajos que se hacen, esta estimación tanto del número de individuos como de cachorros se hace o bien de oído o bien analizando los espectrogramas, que son estas representaciones gráficas, para estimar, por un lado, cuántos individuos hay y, por otro lado, si hay cachorros. En cuanto a la estima de los aullidos, dada la estructura compleja que tienen y que hay distintos individuos pueden emitir distintas vocalizaciones, los individuos adultos emiten también las vocalizaciones que pueden emitir los cachorros y viceversa. Hay veces que de oído es difícil discriminar si hay cachorros o no. Y luego los análisis de los espectrogramas, cuando se determina que existen cachorros, se suelen basar en que los cachorros aúllan, emiten aullidos más cortos y a frecuencias más altas. Pero claro, no en todos los coros los cachorros aúllan, pueden estar emitiendo vocalizaciones pequeñas, vocalizaciones moduladas, y a veces es muy complejo, incluso analizando el espectrograma, por el análisis de frecuencias, saber si hay cachorros o no. Entonces, os voy a poner para que veáis un poco un vídeo, un fragmento de unos segundos de un coro de individuos. Todos estos individuos son adultos. Entonces, para que veáis que no solamente son individuos aullando, hacen otros sonidos y sonidos muy agudos, y esto puede crear confusión. ¿Veis? Estos individuos son todos adultos. Entonces, las frecuencias a las que están emitiendo ese tipo de vocalizaciones en el campo puede generar confusión. Luego también por la distancia a la que tú estás de los lobos que están emitiendo estos aullidos también influye. Entonces, lo que nosotros... No, es que lo pongo otra vez y así. No. Entonces, nosotros vamos a partir de una premisa. Y esta premisa es que los cachorros emiten vocalizaciones a frecuencias más altas que los adultos. Cuando los cachorros emiten gemidos, estos gemidos son a frecuencias más altas que los gemidos que emiten los adultos. Cuando emiten aullidos son a frecuencias más altas que los que emiten los adultos, y así con todas las vocalizaciones. Entonces, bajo esta premisa, la distribución de la energía acústica que hay en el sonido, cuando hay cachorros, nosotros vamos a ver si esa distribución de la energía acústica se concentra a frecuencias más altas y lo podemos determinar. Entonces, si podemos determinar la presencia de cachorros mediante el análisis de la distribución de la energía acústica, que es un análisis mucho más rápido que analizar las frecuencias, porque un coro de aullidos puede medir 1 minuto de duración, puede haber cientos y cientos de vocalizaciones diferentes, entonces analizarlas todas una a una para ver si son cachorros o no puede ser muy costoso y puede que hasta inútil. Entonces,
este sería un análisis mucho más rápido, saber si hay algún parámetro de la energía acústica que te permite determinar con una cierta probabilidad si hay cachorros o no vocalizando. Entonces, analizamos 93 coros de aullidos, 57 en cautividad y 36 en libertad, en las que se conoce la estructura social. Bien, aquí tengo que decir que establecimos unos criterios porque en ocasiones, sobre todo en libertad, no veíamos a los individuos que estaban en ese momento emitiendo las vocalizaciones. Lo que hicimos fue, todas las grabaciones que se hicieron de enero a junio, aquí en España suelen parir las lobas a finales de junio, mayo, junio, pero bueno, los aullidos que tú oyes en junio no son de cachorros. Entonces, todas las grabaciones que se realizan entre enero y junio son consideradas dentro del grupo de coros sin cachorros. Los individuos que hay ahí son subadultos, son los yearling, individuos que tienen más de 6-7 meses, o individuos adultos. Y luego, las que se realizan en julio o diciembre, tenemos que si se ve a los cachorros, evidentemente hay cachorros en ese coro. Y luego hay otros coros, otras grabaciones que teníamos, en las que directamente en el momento de la grabación no estábamos viendo a los cachorros, pero se tienen que cumplir 3 condiciones para que nosotros estimemos que realmente hay cachorros ahí. La primera, que la grabación la realicemos en un rendezvous site, como según la definición que aportó Mitch en el año 1970. Además, en ese rendezvous site tenemos que haber visto a los cachorros en un intervalo de 12 horas, o bien la mañana o la tarde anterior, o posterior, inmediatamente posterior. Y además, ese coro es el coro que nosotros consideramos que hay cachorros porque emiten muchas vocalizaciones cortas y de altas frecuencias. Entonces, cuando se cumplen esos 3 requisitos, nosotros asignamos esa grabación a una grabación en la que hay cachorros. Bien, se midieron estas 13 variables de la energía acústica, que voy a pasar a hacer el desarrollo matemático de todas ellas. No. Solamente voy a poner un ejemplo, y es que de estos 13 parámetros de la energía acústica, 3 no son los que están en el software comercial para analizar coros, y de decir que están aquí los responsables de este programa, estos sí que son matemáticos de verdad, que hicieron un programa para medir estos 3 parámetros, que son el valor medio de la distribución de la energía acústica, que es este de aquí, el pico máximo y la desviación estándar. Eso por poneros un ejemplo de cómo son las variables de la energía acústica. Bien, nosotros teníamos 93 coros, entonces hemos hecho 4 conjuntos de datos diferentes. ¿Por qué? Pues porque un coro de aullidos es una vocalización que dura 1 minuto aproximadamente. En ese minuto hay varios individuos vocalizando. Las vocalizaciones más largas que emiten los lobos son los aullidos, que son vocalizaciones que pueden medir 5, 6, 7 segundos. Entonces, por un lado, hemos considerado los coros enteros y tomar esas variables para el coro entero. Pero por otro lado, hemos dividido los coros en fragmentos de 5 segundos, porque así pensábamos que podía haber momentos de la grabación en la que hubiera cachorros y otros momentos en los que no, y fuera más fácil determinar si había cachorros o no. Para el coro entero medíamos esos 13 parámetros, y para los coros divididos en fragmentos de 5 segundos, lo que hacíamos era medir para cada uno de esos fragmentos todos los parámetros y decir cuál es el valor medio, el mínimo, el máximo y la desviación de cada uno de esos parámetros. Y luego también, como nosotros teníamos grabaciones realizadas en cautividad a una distancia, pues a lo mejor de 30 metros, 40 metros, y luego otras grabaciones de 200, 300 metros de distancia realizadas en libertad, realmente la distancia del emisor a la persona que está grabando influye en la calidad de la grabación, influye en el porcentaje de señal frente a ruido, y se recomienda en estos casos establecer un umbral de intensidad para minimizar el posible efecto o la pérdida de señal que tienes por el hecho de grabar a una mayor distancia. Esto quiere decir, por ejemplo, imaginaros que hay un día de viento y tú tienes el viento está pues a 20 decibelios y la señal de los lobos a 40. Si tú dices que solamente considero señal a partir del 50% del valor umbral máximo, todo lo que es viento no lo consideras y te quedas solo con señal de lobos. Entonces,
se realizaron dos filtros de intensidad, uno al 75% del valor máximo y otro al 90%, para minimizar el posible efecto, por un lado, del nivel de ruido y por otro lado, de la distancia del emisor al receptor, o sea, al que graba, no de un lobo emisor a un lobo receptor. Entonces tenemos 4 conjuntos de datos. Coros analizados enteros, 75% umbral de intensidad, coros enteros 90%, coros divididos en fragmentos 75 y coros divididos en fragmentos 90. Bien, realizamos esta serie de análisis de comparación de medias para ver en cuáles de estos parámetros había diferencias significativas. Con estos parámetros realizábamos modelos lineales generalizados mixtos, con la manada como factor aleatorio para evitar pseudoreplicación porque había distintos coros emitidos por la misma manada. Y luego, con las tres variables con valores más bajos del A y C en los modelos, realizamos todos los modelos posibles para quedarnos con el modelo más sencillo que pudiera explicar mejor ese parámetro. 5 minutos. Vale. Utilizamos el programa R. Bien. Bueno, en un análisis descriptivo de las variables se puede ver que en la mayoría de parámetros que se midieron sí que había diferencias significativas entre coros con aullidos, coros con adultos y sin cachorros a coros con cachorros. Esto es simplemente... Entonces, para los coros analizados enteros, el mejor parámetro, el que ofrecía el mejor modelo, era para la variable cent. Esa variable lo que hace es el espectro lo divide en dos franjas. La franja de abajo y la franja de arriba, las dos contienen el 50% de la señal. Esa es la variable cent. Y luego, para los segmentos con el mejor... O sea, para los coros divididos en segmentos de 5 segundos, el mejor modelo salió con el parámetro valor medio de F5, que es lo mismo que antes, pero dividiendo el espectro en dos franjas. Una, la de abajo, que contiene el 5% de la señal, y la de arriba el 95%. Luego, si eso ya... Entonces, el mejor modelo de todos fue... en cuanto a los 4 conjuntos de datos, fue el que es analizando los coros divididos por segmentos y con un filtro, con un umbral de intensidad del 75%. Entonces vemos que, considerando que una probabilidad del 50%, o sea, más de una probabilidad del 50% implica que hay cachorros, tenemos un acierto total del 85% de los coros. Es decir, el 85% de los coros clasificaron correctamente si había cachorros o no había cachorros. De todas formas, tengo que decir que aquí a nosotros lo que más nos interesa es este valor de aquí. Es el caso en el que nosotros queremos minimizar a toda costa el caso en que nosotros digamos que hay cachorros cuando no los hay. Es el peor error que podemos cometer. Entonces, para este modelo es del 19,4% el error. Pero, sin embargo, si consideramos que hay cachorros cuando la probabilidad es mayor del 75%, ese error disminuye hasta el 13,8%. Y tenemos un umbral del 94%, que si el modelo te dice que hay cachorros con una probabilidad del 94% o más, no hay ningún caso, ningún coro de los que hemos analizado nosotros que se haya equivocado. Hay cachorros, ¿no? Esta es una gráfica para que veáis. Tenemos los dos conjuntos de datos. Por un lado, los coros sin cachorros y por otro lado, los coros con cachorros. Entonces veis que hay una diferenciación, pero hay una zona intermedia que es la causante de que nosotros podamos equivocarnos a la hora de interpretar un coro, no solo nosotros, sino también los modelos. Porque hay un solapamiento entre coros con adultos en las que emiten vocalizaciones muy agudas y parece que haya cachorros, o coros con cachorros incluso, en los que no se pueden apreciar porque la mayor parte de las vocalizaciones son de menores frecuencias. Conclusiones. La distribución de la energía acústica permite discriminar cachorros vocalizando en un coro. Los mejores modelos se obtienen para análisis realizados sobre coros divididos en fragmentos de 5 segundos. Con este tipo de modelos se puede determinar la presencia de cachorros con una probabilidad de acierto del 85%. Aumentando el umbral para considerar la presencia de cachorros, se disminuye la probabilidad de determinar cachorros cuando realmente no los hay. Es el error que no queremos cometer. Y
existe un porcentaje de un 15% de coros en los que resulta imposible discriminar si hay cachorros o no, incluso con modelos, pero es un porcentaje que tenemos que asumir. Y gracias por vuestra atención, con cachorros. ¿Vale? Muchas gracias, Vicente. Se ha acabado fenomenal, a tiempo. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguna matemática? Hola, sí, yo quería saber si habéis hecho pruebas con alguien que no supiera previamente si había cachorros o no. Bueno, de momento hemos realizado los modelos y hemos visto con los que nosotros conocemos si acierta o no. Entonces es el primer paso que hay que hacer. Luego, o sea, ¿te refieres con grabaciones en las que no lo sabemos? O sea, con personas. Eso sería lo ideal. Sí. Pero entiendo que... ¿Con personas? Claro. A ver si una persona consigue un error mayor. Solamente te puedo decir que cuando empecé a trabajar en estas cuestiones hace probablemente 8 o 9 años, tenía 4 o 5 coros grabados en Cautividad y Libertad en las que sabía la composición, y además creo que estaba Francisco en la oficina, me parece recordar, y estaba Emilio. Había 4 o 5 personas que solemos hacer censos, y de los 5, pues hubo 2 o 3 coros que cada uno decía una cosa diferente, de oído solamente. ¿Te refieres a eso? No, pero los estudios que hay al respecto, la probabilidad de error es que realmente, desde el punto de vista matemático, hay coros en los que las frecuencias es que no se pueden ni distinguir. Entonces, ya Harrington en el año 89 dijo que desde el punto de vista de la audición se puede generar confusión. O sea, bueno, si la pregunta es si hay estudios no los hay. No. Es que no los hay. O sea, aparte de que no los hemos hecho, pues eso, sí. ¿Más preguntas? El moderador puede preguntar. Bueno, una pregunta. ¿Los cachorros los consideráis cachorros hasta diciembre? A ver, hay que poner un límite. Entonces, realmente las grabaciones que nosotros tenemos son todas de hasta octubre, porque es cuando realizamos los censos. Pero, sí, no es que no lo consideremos, es que si se acaba pues, la temporada, pues pusimos el límite ahí porque había una franja de entre octubre, principios de noviembre hasta febrero, en el que no teníamos ninguna grabación. Entonces dijimos, bueno, a partir de cuando empieza el año, consideramos que esos ya son cachorros. Sí, a ver, no sé si se pueden considerar cachorros, pero sería más el yearling, ¿no? Bueno, depende. Sí, no sé. Mi pregunta es decir, en octubre, por ejemplo, los cachorros nacidos ese año, ¿no? ¿Aúllan de forma distinta que en febrero del año siguiente? ¿Se puede distinguir? Claro, realmente estos casos en los que hay tanta confusión es porque hay casos de estos que la edad de los cachorros está entre octubre, noviembre y febrero. Pero sí, hombre, se puede, nosotros no, pero el programa te da una probabilidad y luego ya tú lo asumes. No te ha quedado... Sí. ¿Más preguntas? A mí me ha quedado claro, perdona. Se supone que a partir de cuando esos aullidos agudos típicos de los cachorros cambian a unos aullidos similares a como aúlla un adulto o un subarito. Claro, pero es que realmente, conforme va creciendo el cachorro, esos aullidos se hacen más graves y más prolongados. En cuanto a un aullido aislado, te puedo decir que tengo grabaciones de cachorros en noviembre, de un cachorro en noviembre en cautividad, que tiene los parámetros, ese aullido, tiene los parámetros exactamente iguales que los de un adulto, en noviembre. Lo que pasa es que en un coro, es que no solamente es ese aullido, es que hay muchas más cosas. Entonces, por eso, hacer el análisis de la energía acústica, que es simplemente un parámetro que te analiza, es como una foto en un instante, y te ve dónde está distribuida la energía. Y por eso es, yo creo que lo interesante, porque no tiene en cuenta si hay
si el aullido es más largo o más corto, no, es simplemente en conjunto con todas las vocalizaciones que se emiten, si realmente somos capaces de discriminar o no. ¿Más preguntas? Por allí, la última ya. Una pequeña cuestión. Dado que nos has dicho que aún empleando estos modelos matemáticos de la NASA, ya asumes un 15% de error, y que nos has dicho que si lo hacemos de oído, el error no sabemos cuál es, pero se supone que es mucho mayor, ¿qué hacemos con el censo? A ver, sí, evidente. Hombre, mandarme todas las grabaciones y yo os las analizo. pero... Sí, brevemente. No. A ver, el tema es el siguiente. En primer lugar, que no lo he dejado claro, con el modelo nosotros asumimos un error del 15% siempre y cuando consideremos que la probabilidad a partir de la cual hay cachorros es del 50%. Si nosotros decimos no, nosotros consideraremos que hay cachorro a partir del 75%. El error disminuye. Eso por un lado. Y por otro lado, hay coros de cachorros que cualquier persona que esté familiarizada, hay coros de aullidos que cualquier persona que esté familiarizada no va a tener problema en saber si hay cachorros o no, sobre todo cuando hay solamente cachorros vocalizando. Esos son los casos más claros y más evidentes. Entonces, tienes imagínate que tienes un censo en el que hay 100 personas escuchando aullidos. Entonces, tienes dos posibilidades. Una, evitar o asumir o pasar un poco del tema de que depende la experiencia de la persona que está realizando o las condiciones en las que se realizó esa escucha, o la otra es intentar que todo eso que se escucha, analizarlo, y tienes una forma objetiva en la que no se tiene en cuenta ni la experiencia ni las condiciones en las que se han realizado esta grabación. Entonces, es valorar un poco, no quiero decir que no sirva un censo hecho así, con personas escuchando coros de aullidos. Simplemente que se trata de intentar mejorar para minimizar todos los posibles errores que pueda haber. Pero claro, evidentemente, si tú estás en una provincia o en una comunidad y haces un censo, pues como por ejemplo el de antes de Castilla y León, con todos los guardas, pues claro, tú asumes eso, pues que son lo que los guardas van y escuchan, y su criterio es en ese momento el que se asume. Se trata simplemente de intentar ir mejorando y construir herramientas para objetivizar todo lo máximo y que dependa menos de la experiencia o de las condiciones en las que ha emitido ese coro para determinar si hay cachorros o no. Gracias, Vicente. Muchas gracias. ¿Vale? Un aplauso.